Esref Ruya episodio 17. Esref, quien asumió grandes riesgos para rescatar a Gurdal de Kadir, ahora se convierte en el objetivo de la mafia rusa. Irmak, mientras tanto, está dispuesta a arriesgar su vida para descubrir el paradero de Gurdal. Nisan, aún más confundida por las manipulaciones de Dincer, comienza a creer que Esref podría ser responsable de la muerte de Afra. Esref, junto con el equipo, intenta encontrar a Gurdal mientras investiga simultáneamente el origen de las calumnias en su contra. Mientras Nisan se esfuerza incansablemente por encontrar a los responsables del asesinato de su hermano, Esref está dispuesta a arriesgarlo todo para limpiar su nombre y salvar a Gurdal. En este episodio, Esref Ruya se transforma en un thriller emocionante. Predomina una atmósfera en la que cada personaje lucha por su lado, y la confianza pende de un hilo. Los riesgos que Esref asume para salvar a Gurdal de Kadir, en particular, marcan un punto de inflexión en el que se enfrenta tanto a su conciencia como a su valentía. Pero sus acciones tienen un alto precio. Esta vez, se enfrenta no solo a enemigos locales, sino también a una amenaza internacional, la mafia rusa. Esto transforma el tono de la serie, pasando de una historia de crimen local a una global, una situación que añade una nueva dimensión a la historia. La determinación que Esref muestra durante este proceso pone a prueba el sentido de la justicia que define su carácter. Para él, la justicia no es una cuestión de beneficio personal, sino un valor por el que está dispuesto a arriesgarlo todo. Mientras intenta salvar a Gurdal, lucha simultáneamente por limpiar su nombre. Esta doble lucha agrava aún más la carga psicológica de Esref. Si bien, por un lado, entra en escena como un salvador, por otro, su descenso a la posición de acusado intensifica el conflicto dramático del personaje. Por otro lado, la valiente pero peligrosa determinación de Irmak fortalece el núcleo emocional de la historia. Llegar al extremo de arriesgar su vida para llegar a Gurdal reaviva su fatídico vínculo con Esref. La actitud de Irmak es una muestra no solo de amor o lealtad, sino también de una búsqueda interior de libertad. Irmak ya no es un personaje pasivo, es una mujer que acepta las consecuencias de sus propias decisiones. En este sentido, se alinean con la línea de justicia de Esref. Sin embargo, el enfrentamiento de Nisan constituye la ruptura más crítica del episodio. Las dudas que surgen en la mente de Nisan como resultado de las manipulaciones de Dincer desafían no solo a Esref, sino también su pasado y su propio juicio. La creencia de Esref de que podría ser responsable de la muerte de Afra la lleva a un deterioro emocional. La confusión psicológica de Nisan es, de hecho, el arma más peligrosa de la historia. El poder de la sospecha logra lo que sus enemigos no pueden. A través de los ojos de Nisan, Esref es ahora tanto un héroe como un posible traidor. Esta doble percepción deja al público con una constante incertidumbre. La pregunta ¿quién es la verdad? Se difumina con cada escena. El poder manipulador de Dincer tras bambalinas también se fortalece. Cada palabra, cada movimiento, es tan calculado como el movimiento de una pieza de ajedrez. Atacar a Nisan significa atacar el punto más débil de Esref. Así, en la historia, la guerra mental se impone al conflicto físico. Las luchas ya no se libran con armas, sino con conocimiento, emoción e incluso percepción. Uno de los detalles más impactantes del episodio es la crisis de fe entre Esref y Nisan. Estos dos personajes, antes capaces de confiar en las sombras del otro y caminar juntos hacia la oscuridad, ahora están separados por un abismo silencioso pero devastador. La duda en la mirada de Nisan oscurece todas las cargas que Esref ha soportado durante años. Para una persona, el castigo más duro no es ser amado, sino no ser creído. Cada movimiento de Esref ahora conlleva el riesgo de ser malinterpretado. Ser acusado, incluso mientras intenta salvar a alguien, resuena profundamente en su interior. Esta situación marca un punto de inflexión profundo en el desarrollo del personaje de Esref. El hombre que busca la verdad ahora lucha por creer incluso en su propia inocencia. En este punto, una frase como «encontrar la verdad se ha vuelto más difícil para mí que ser creído» no sería solo una frase, sino un resumen de su estado mental. Porque Esref ahora lucha no solo contra enemigos externos, sino también contra el veneno silencioso de la incredulidad. Para Nisan, la situación es aún más compleja. Mientras lucha por asimilar la muerte de su hermano, no puede negar que su corazón aún pertenece a Esref. Pero la magistral red de manipulación de Dincer le hace cada vez más imposible separar sus sentimientos de la verdad. Cada nueva información le plantea una nueva pregunta. Cada sospecha debilita aún más su vínculo.
Así, Nisan, sin saberlo, se ve condenada no por Sref, sino por su propia voz interior. Esta crisis de fe representa no solo la relación entre los dos personajes, sino también el eje dramático fundamental de la serie. La historia, que gira en torno a la tríada de fe, lealtad y el precio de la verdad, lleva al público más allá de una simple narrativa de crimen o venganza. En este punto, la pregunta de ¿a quién creer, en qué confiar?, resuena tanto en la mente de los personajes como en la del público. En definitiva, esta batalla invisible entre Sref y Nisan no es solo una ruptura en su relación, simboliza el momento en que una persona se encuentra atrapada entre la fe y la realidad. Y cuando llega ese momento, comienza una prueba de la verdad dentro de cada persona. En las escenas finales, el encuentro de Sref con la mafia rusa mientras intenta encontrar a Gurdal intensifica la acción y crea una sensación de ajuste de cuentas. Este encuentro no es solo una operación de rescate, también es una metáfora de la lucha de Sref con la oscuridad interior. Mientras lucha contra enemigos en el mundo exterior, también se enfrenta a sus dudas, soledad y culpa. En definitiva, este episodio marca un punto de inflexión que redefine el ritmo de la serie. La conciencia y la fuerza de voluntad de Sref se ponen a prueba. La mente y el corazón de Nisan chocan. Irmak traspasa los límites del amor y la valentía. Dincer, mientras tanto, mueve los hilos como la fuerza invisible detrás de este caos. Cada personaje ha creado su propio campo de batalla. Por lo tanto, lo que sentimos a lo largo del episodio no es solo tensión, también es una prueba de humanidad. A medida que se difumina cada vez más la distinción entre quien representa la verdad y quien representa la mentira, una cosa está clara: nada volverá a su antiguo orden. Y Sref está al borde de una decisión que determinará tanto su propio destino como el de quienes lo rodean.